Bueno, el gusto ahora de poder conversar con José María Barrale, encargado de este sector de cosechadoras en esta muestra del Bicentenario. Pero yo quiero decirte, José María, que estar parado, especialmente frente a la rotaña esta que tenemos a nuestra espalda o a tu espalda, me produce mucha nostalgia porque yo ya por la década del 60 trillaba con otra rotaña que no me acuerdo qué modelo, pero tenía un motor Continental de 6 cilindros que me consumía todo lo que podía ganar con ella, y también tenía que luchar con las correas planas como le veo a esta. Pero tengo la impresión de que esta es mucho más antigua que aquella que yo tuve. Está bien, seguramente que es así. Eh, Como vos bien decías, trae nostalgia a la gente. Bueno, en los 2 días que llevo acá como encargado de la parte de máquinas antiguas, más precisamente de cosechadoras, se ha acercado mucha gente y todo me expresa que sienten nostalgias, que cuando las ponemos en marcha y las hacemos pitear. Pitear significa, se usaba antiguamente en el campo para llamar cuando no había bolsa, cuando no había hilo o cuando querían agua, ¿no es cierto? Entonces todas las máquinas tenían un pito y eso se llamaba para que le suministraran lo que le faltaba. Y sí, acá a mi espalda tenemos una Rotaña del año 27, que fue la primera que se fabricó automotriz del mundo. Hubo otra marca que se fabricó en el mundo, que fue aquí en Argentina, más precisamente en la localidad de Pigüé, provincia de Buenos Aires, pero esta máquina la fabricó un señor José Frick en el año 1917. Pero bueno, este señor no la pudo patentar, entonces bueno, mandó los planos al país del norte. En el país del norte le dijeron que en las colonias del norte había trillado una máquina similar, dato falso por supuesto. Bueno, él nunca pudo reivindicar y bueno, no la pudo patentar. De cualquier manera, la primer cosechadora automotriz del mundo fue Argentina. Exactamente, y bueno, y los hermanos Rotania, ¿no es cierto?, que vinieron de Revelo, Argentina, Alfredo y sus hermanos, fabricaron algunas de arrastres, ¿no es cierto?, y después en el año 1927, más precisamente en diciembre, fabricaron esta que tengo a mis espaldas, que venían montadas, eran con 16 pies, motor Hércules, y bueno, plataforma lona al costado, bueno, todo un adelanto para la época, ¿no? Y bueno, y si seguimos así, tenemos contemporáneo como lo tuvimos a Miguel Drueta, que en el año 32 fabricó una máquina con plataforma al frente, algo totalmente novedoso en el país y en el mundo, ¿no es cierto? Que como son las cosechadoras de hoy en día, porque antiguamente las plataformas venían al costado y Drueta se las puso al frente. Bueno, esa máquina se llamó la legendaria Drueta, que con un motor hacía funcionar la máquina y tenía una plataforma de 19 pies. Imagínense, año 32, una plataforma de 19 pies, palieres independientes, un solo operador manejaba todo lo que era la máquina y obviamente con un costurero, ¿no es cierto? Esa máquina la presentó en Palermo, ganó medalla de oro y Para había... cosecha fina, lógicamente. Exacto. Exacto, cosecha fina y cosecha gruesa, cosecha de sorgo, obviamente. Sí. Esa máquina, justo cuando la presenté en Palermo, había unos ingenieros canadienses, de una firma canadiense, y al año siguiente en Canadá aparecieron máquinas con características casi iguales a esa máquina de Drueta. Y además, bueno, Drueta fue el inventor del recolector de pastura, ¿no es cierto? Drueta fue el inventor. Lo conocí. Ah, sí, sí, un personaje Sí. realmente, No lo un conocí a hacedor. conocí el recolector al que le hacía referencia. Ajá. Realmente yo lo considero un hacedor y Drueta tiene como 80 patentes inscritas en su nombre. Realmente fue otra época y fue otra gente. Así es. Los que hicieron esta Argentina. Pero que muestran el ingenio criollo. Ni hablar, imagínense años atrás, en años de rezago, que hubo guerras y todo ese tipo de cosas, no era fácil fabricar una cosechadora, era bastante difícil y realmente innovadores. Y en los pueblos, tanto en la provincia de Santa Fe como en la provincia de Córdoba, llegó a haber más de 30 industrias. Lo que pasa es que tenían a lo mejor, yo considero que, o sea, haber hecho un poco la historia de la cosechadora, su orgullo propio, porque en cada pueblo había una fábrica con el nombre por ejemplo, del nombre del pueblo se lo ponían a la cosechadora,
que hubiera sido más sencillo, y esto no lo digo yo, me lo han dicho los fabricantes mismos, de formar una especie de cooperativa, ¿no es cierto? Que uno fabricara los cabezales, que otro fabricara las transmisiones y que saliera con un nombre X, pero bueno, en su momento no se pudo hacer y bueno, y la historia es contada de esta manera. Te agradezco la referencia sobre la Rotaña. Seguimos conversando con José María Barrale y ahora estamos precisamente frente a una máquina de su propiedad. Esta cosechadora Basali, modelo Mosquito, del año 60, una máquina que dio mucho que hablar en la década del 60 y del 70, ¿no? Y seguramente habrá muchas funcionando todavía. Seguramente, no te creas, no, están todas, yo te diría que en inactividad la mayoría. Y bueno, y a mí, yo siento un gran cariño por las máquinas, ¿no? Les tengo un gran amor. Y cuando la gente las tira a los desarmaderos, yo siento mucha pena. Bueno, entonces cuando la gente las tira, yo las traigo a la vida nuevamente, como hice con esta que está acá a mi espalda. Bueno, y hay otras unidades también que, bueno, que en su momento también serán restauradas como se fue esta. Pero bueno, esta es un poco la mimada del equipo. Así que esta... ¿Y alguna característica destacable de esta máquina? Y alguna característica, como por ejemplo, esta tiene un motor nastero de estanciera, el ICA, tiene 12 pies de cortes, tiene 65 centímetros de embocador, tiene 3 sacapajas, un cernidor con una limpieza bárbara realmente, y es una máquina liviana. Que, bueno, que en su momento la utilizaba mucho para semilleros y para terrenos blandos. Esta, digamos, es la hermana mayor o menor, digamos, no sé cómo llamarle, del modelo Pluma que fabricó Basali. El modelo Pluma era una máquina más chica que esta, tenía 2 sacapajas, embocador más chico, plataforma de 10 pies, y obviamente que era una máquina mucho más liviana. Pero no se fabricaron muchas máquinas de este tipo, se fabricaron, me estoy refiriendo a la Pluma, se fabricaron muchos más Mosquitos. Y bueno, y Basali... ¿Tenés idea qué producción más o menos tuvo Basali de esta máquina, de la Mosquito? No, la desconozco totalmente, desconozco ese dato. Bueno, una linda referencia a esto que ya es parte de la historia de la agricultura en nuestro país, pero que a los que tenemos unos cuantos años como yo, realmente nos vuelve a la nostalgia y seguramente esto también le va a ocurrir a muchos de los televidentes que van a recordar estas máquinas, que tener una de ellas era todo un orgullo. Estoy sorprendido por la cantidad de gente que me ha visitado. Como dije al principio, estoy un poco a cargo de la parte de cosechadoras y bueno, todos manifiestan la misma actitud, ¿no? La nostalgia, que todo los transporta al túnel del tiempo, y más de uno, le tengo que confesar que a más de uno se le ha caído una lágrima cuando las poníamos en marcha, porque los transportaba, esto le llamamos un poco el túnel del tiempo, ¿no? Así que tenemos que tratar de traer a la vida todo este tipo de cosas para reservar nuestra identidad y saber de dónde venimos y nuestras raíces, exactamente, es un poco así. Yo quiero recordarle a los televidentes que el señor José María Barrale ha plasmado esta pasión por las cosechadoras, volcando, bueno, todos sus conocimientos en un libro que se llama Reinas Mecánicas, ¿no es así? ¿A dónde se puede conseguir el libro? Exactamente. No, el libro lo comercialicé yo en su totalidad, no lo puse en ninguna librería porque bueno, yo me dedico a la venta de maquinarias, bueno, estoy con una empresa de cosechadoras, ligado a una empresa de cosechadoras. Y, no podía ser de otra forma. Exacto, y lo cual, bueno, no tuve la necesidad de ponerlo en ninguna librería porque, bueno, todos me lo pedían. Y se agotó la edición. Agotada, y lo interesante es que, bueno, trascendió fronteras, partes del mundo me pidieron el libro, como por ejemplo República Checa, Colombia, México, Alemania me han pedido el libro. José, ¿la historia de las cosechadoras en la Argentina o en el mundo? La historia de cosechadoras en la República Argentina. El libro tiene la historia de 30 fábricas que funcionaron en nuestro país, que fueron de la década del 20 hasta la década del 90 prácticamente. Bueno, ese fue un trabajo que entrevisté 30 fabricantes. Este libro, bueno, lo comencé en el año 2003. Y bueno, lamentablemente tengo que decir que hay mucha gente que ya
ha desaparecido o ha fallecido, ¿no es cierto? Porque bueno, los entrevistados eran todos gente mayor ya, propietarios de las fábricas, y bueno, la verdad que soy un agradecido porque como me han tratado, porque de repente iban a ver su vida plasmada en un libro, y bueno, se han comportado de una manera excelente y han colaborado de una manera bárbara para que este trabajo fuera llevado a cabo. Tendrás que ir pensando en la reedición de esta obra. Estamos en eso, en eso estamos, en ese trabajo estamos abocados. Seguramente en algún momento vamos a aparecer con algo nuevo. Sí. José, te agradezco la atención y seguramente vamos a tener motivo frente a otra cosechadora para hablar un rato y tendido. Pero cómo no, estoy a su entera disposición y les agradezco el gesto. Gracias. Gracias.